de refilón tocaba el núcleo de la conferencia de hoy, que es la tabla periódica. Lo veíamos desde la óptica de la astrofísica, cómo se han generado en el universo los átomos, que dan lugar, en el caso aquel, el énfasis era en los colorantes, que se utilizan pues, profusamente en las artes. Pero hoy el profesor nos va a hablar de la génesis de la tabla periódica, que es una clasificación de todos los átomos atendiendo a sus propiedades físicas y químicas, que ha facilitado enormemente el trabajo de investigación en todas las ramas de la química. Conocer de antemano por las propiedades y la situación ya en la tabla periódica, las propiedades que va a tener. Y en la tabla periódica, los huecos, se sabe de antemano qué propiedades va a tener el elemento. Si existiera, tendría. Y entonces se facilita enormemente la búsqueda. Se van buscando elementos con densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este descubrimiento, este trabajo de investigación y de descubrimiento lo realizó Dmitri Mendeleev hace 150 años. Una época en la que todavía yo me imagino que la teoría atómica no estaba bien asentada y fue un trabajo, digamos, de creatividad pura llevada al extremo. Y de hecho, no se extrañe, ¿verdad?, que 150 años más tarde las Naciones Unidas reconocen que ese es uno de los hitos en el desarrollo científico de la humanidad y declara este año, 2019, como el Año Internacional de la Tabla Periódica. Bueno, pues para hablar de este tema tan interesante y sobre todo importante, de utilidad diaria, en muchísimos sitios de investigación. Y no penséis cuando digo investigación son grandes centros de la NASA. No. Una empresa metalúrgica siempre tiene la tabla periódica bien a mano. Los químicos de tratamientos térmicos, etcétera, etcétera. Tiene la tabla. Pues para esto tenemos a don Emilio Morán Migueles, que es catedrático de Química Inorgánica en la Universidad Complutense de Madrid. Se formó en la Autónoma. Y pues la especialización es en química del estado sólido, síntesis y caracterización de materiales inorgánicos, química suave, ¿sí? Y síntesis hidrotermal y uso de altas presiones en química del estado sólido. Pues las líneas de investigación, yo me imagino que esto ha ido cambiando un poquito, ¿verdad? Las líneas de investigación actuales son síntesis y caracterización de superconductores. Veis que está en el filo de corte del desarrollo, digamos, de las aplicaciones tecnológicas del conocimiento científico. ¿Os imagináis los semiconductores, que es una especie de santo grial? Los conductores iónicos, los componentes de baterías recargables, ferritas. Pues como os decía, licenciado en químicas en el 74 y el doctorado en el año 84. Pues como se dan muchas con estas personas, pues el currículum es larguísimo, es prolijo, tiene un montón de actividades de investigación, de publicaciones, tesis doctorales dirigidas, etcétera, etcétera. Y no creo que te molestes y cortamos aquí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Y vamos a... Perdón, gracias, Emilio. Joder, es que yo con los nombres... Vamos a continuar. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por esa presentación. La verdad es que ahora, en la era de Internet uno no puede esconder nada porque se encuentra todo. Y todo lo que has dicho es cierto, salvo que la tesis era del año 81. Pero hace ya unos cuantos años. La verdad es que lo primero de todo es agradecer a la Universidad Popular Carmen de Michelena y a sus directivos el haberme invitado a dar aquí una conferencia por segunda vez. Hace algunos años, 3 o 4 ya, porque pierdo un poco la noción del tiempo, ya hablé de materiales inorgánicos en general, tratando de relacionar el tipo de materiales que se han ido utilizando en las distintas eras de la humanidad con los avances tecnológicos.
Pero, como decía Gabriel, este año es el año internacional de la tabla periódica. Puse ese título, aunque de la piedra roseta, hablaré solamente al final si me da tiempo. El esquema de la presentación es este y pues haré un poco de historia de los elementos químicos y sus descubrimientos y la organización sistemática de los mismos, que también es un poco la historia de la química. Pues eso va como por siglos. Y quiero terminar, sí, pues con algo. He traído aquí una chapa, pero solo la mía, de un elemento, el wolframio, que es uno de los 3 elementos descubiertos por españoles. Así que yo creo que podemos estar bien orgullosos porque no hay tantos países que hayan contribuido a la tabla periódica, y eso hay que resaltarlo. Y bueno, pues ya al final sí que concluiré con alguna consideración sobre la piedra roseta y por qué he llamado por qué se llama muchas veces a la tabla periódica piedra roseta del universo. Bueno, pues entonces, como bien decía Gabriel, hace ahora 2 años, en la 74ª, o sea, la 74, para entendernos, reunión anual de la ONU, se declaró este año como Año Internacional de la Tabla Periódica. Pero eso no fue porque sí. Había un complot ruso. ¿Suena lo de los complots rusos? Pues es que una rusa, Natalia Telianova o algo así, era hace 3 o 4 años era la presidenta de la UPAC. La UPAC, cuya sigla está puesta ahí abajo, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y esta señora rusa, buena científica también, pero también buena gestora, pues se puso o era amiga de otro ruso, pues decía que era un complot, catedrático en una universidad inglesa, no recuerdo la cual, pero que se ha hecho famoso en YouTube. Si uno pone Periodic Table YouTube, encontrará un señor con los pelos así, como si fuera Einstein, ruso, que se ha hecho famoso justamente divulgando pues, el origen, utilización de los elementos químicos, etc. Y entre los dos se confabularon debían de conocer a alguien en la UNESCO, para que la UNESCO tomara cartas en el asunto. Y fue a propuesta de la UNESCO, cuando llegó a propuesta de la UNESCO, la ONU pues, decidió que efectivamente este era un buen año para recordar a Mendeleev. Porque hace ahora, por cierto, la UPAC también estaba de celebraciones, no sé si ha sido este año o hace 2, el centenario. Pero bueno, y se nombró, pues, este es el logo, hace ahora justo algo más de 2 años, pues aquí está el logo del año 2019, en inglés, International Year of the Periodic Table of the Elements, y ese es pues un retrato, un dibujo, yo creo que le favorece bastante, porque ahora veis que es bastante más feo, de Mendeleev. Y abajo, pues como he dicho que había elementos químicos descubiertos por españoles, pues Correos sacó un sello, aunque ahora ya casi nadie manda cartas en la manera convencional, pero bueno, son sellos de colección, el vanadio, el wolframio y el platino, que son los 3 elementos españoles. Bueno, pues esa es la tabla periódica de los elementos químicos, que como su nombre indica, pues tabla, pues es algo bidimensional, donde los 118 elementos que se conocen por el momento, el número 118 está aquí, que es el llamado OG u Oganesion. Y por cierto, en la sesión inaugural de la UNESCO de este año, en enero del 2019 en París, donde se declaró oficialmente abierto el año de la tabla periódica, y ha habido muchas conferencias, actos, actividades por todo el mundo, pues el descubridor de ese elemento, el último por ahora, el 118, también un ruso, aparte de la trama rusa, Mendeleev también era ruso, pues se llama Yuri Oganeson, descubrió este elemento en el año 2002 y es el único caso conocido en el que alguien, habiendo descubierto un elemento de la tabla periódica, ha estado justamente en el mayor de los actos más importantes de celebración de lo mismo. O sea que supongo que el señor Oganeson aún vive, pero seguramente habrá dado su vida por bien empleada. Nosotros también, ¿no es cierto? Bueno, los elementos dentro de esa tabla se organizan en columnas y en filas. Las columnas son lo que llamamos grupos de elementos, y como decía antes Gabriel, son elementos químicos o tipos de sustancias que tienen propiedades muy parecidas. Así que, por ejemplo, esa que tengo ahí señalada, a la izquierda,
pues es el grupo de los elementos alcalinos, donde el hidrógeno está de un color distinto, porque el hidrógeno no es del todo un elemento alcalino, tanto le falta un electrón como le sobra un electrón, aunque de eso ya hablaré un poco más tarde. Veramos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, pues son los elementos alcalinos, los siguientes alcalinos terrestres, y así hasta 18 familias de elementos, de 18 grupos. Es también importante señalar que hay, bueno, esos son los grupos, y luego están los periodos. Y los periodos, pues son justamente las agrupaciones en horizontal. Y hay periodos cortos, como el primero, que es cortísimo, que no tiene más que 2 elementos, el de aquí, el hidrógeno y el helio, el segundo y el tercero ya tienen 8 cada uno, pero a partir de ahí ya tienen 18. Y esos no son números cualquiera, son números mágicos que responden a algo que después ya veremos. En el quinto periodo, me estoy equivocando, en el sexto, aquí, ya hay algo especial, y es que hay unos elementos que no caben en la tabla y por eso hay que ponerlos aparte. Yo siempre digo que los ponemos aparte como se ponen en los mapas geográficos las Islas Canarias, porque son algo un poco especial, no se pueden poner ahí directamente a escala, así que pues aquí pasa algo parecido. Son las llamadas tierras raras y también los actínidos. Bueno, pues los elementos se agrupan así, desde luego hasta el 118, y hay sitio para más. No hay huecos de aquí de momento, ninguno, ni va a haber, pero se podrá en algún momento descubrir el 119, el 120. Por cierto, del 120 se ha dicho que seguramente será bastante estable, pero bueno, alguien tiene que descubrirlo. Bueno, pero claro, esto de los elementos químicos no es de ahora. Hay que remontarse pues muy atrás. Nosotros, como somos de civilización greco-romana, pues nos remontamos a los griegos, los filósofos griegos. Y entonces los filósofos griegos, pues un tal Empedocles, recogiendo ideas anteriores, fue el primero que dijo que la materia, de lo que nos rodea, quizás esa es una de las preguntas fundamentales: ¿qué somos, dónde estamos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, esto de qué está hecho? Pues Empedocles propuso 4 elementos. Veía la materia que nos rodea, y hay aire, hay gases, hay líquidos, el agua, hay sólidos, la tierra, y también hay algo que es la energía, el fuego. Así que los 4 elementos griegos, que luego recogieron Platón y Aristóteles en sus escritos, pues son, pues eso está puesto ahí, pero quizás se vea un poco mejor en esta otra figura, pues son el aire, el agua, el fuego y la tierra, que en realidad obedecen o responden a combinaciones de 4 propiedades fundamentales también de la materia, opuestas entre sí: lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. Si combinamos, por ejemplo, pues lo frío y lo húmedo, pues el elemento es el agua. Si combinamos lo húmedo y lo caliente, pues el aire. Y si, en fin, hay una especie de cosmogonía que durante siglos pues ha funcionado bastante bien. También tendría que decir que Platón habló de un quinto elemento. Ese quinto elemento también se conoce como quinta esencia, pues es lo que para algunos es el alma, pero para Platón pues era el éter. El éter, o algo especial que no era ninguno de los 4 anteriores, pero que de algún modo los podía combinar. Por eso ese dibujo de ahí, pues de algún modo recoge pues una especie de sol, energía, algo así distinto, y los 4 elementos simbolizados con 4 colores fundamentales. También tendría que decir que esas ideas de los 4 elementos, o incluso el quinto, tampoco son exclusivas de la civilización occidental, aunque nos remitimos a la herencia greco-romana. En otras civilizaciones, la China, por ejemplo, también se ha hablado, o la hindú, de 5 elementos. Lo que pasa es que en ese dibujo, bueno, todo eso está sacado de Google y sin hacer ninguna referencia a las páginas web, así que a quien corresponda, pues pido disculpas, y si esto tiene copyright, pues ya pagaré la multa. Pero bueno, en este caso, para los chinos, no sé en qué siglo, pero pues quizá 3.000 años, hace 3.000 años o por ahí, pues ahí están recogidos los mismos: el fuego, la tierra, por ahí, a ver si lo señalo bien, el fuego, la tierra, esto no sé, el agua, y esto, bueno, pues no simboliza el aire, pero bueno, y añaden uno más, que es la madera. No sé suficiente de la cultura china para saber por qué la madera para ellos era tan fundamental, pero vamos, que la madera es un material interesante y que no es ni fuego, ni aire, ni tierra, pues también. Pero bueno,
Por cierto, Platón también asociaba los 5 elementos a 5 tipos de sólidos geométricos, ideales, platónicos, el tetraedro, el octaedro, el cubo, etcétera, que luego tienen que ver mucho también con la química, pero bueno, de eso no hablaré porque si no me enrollaría demasiado. Lo que sí tendría que decir es que sí hay elementos que ahora sabemos que son... la palabra elemento quiere decir algo simple, porque cuando los elementos se combinan entre sí dan lugar a compuestos. Así que la clasificación es esencial, lo elemental y lo compuesto, lo simple y lo complejo. Pero ya en épocas muy antiguas ya se sabía que había materia que era especial, que tenía unas propiedades especiales. Ellos no lo llamaban elementos, pero sí los conocían, los manipulaban y desde luego los trataban. Son los elementos conocidos desde la antigüedad, que son, por supuesto, sí. El derecho del quinto es el metal. Es un metal. Ah, es metal, vale, pues muchísimas gracias. Entonces ahí me falta el aire, de los 5 elementos para los signos. Pues muchas gracias. Sí, parece un lingote metálico. Es que he sacado el dibujo, pero no me he ido a la fuente original, porque es que si no, no acaba uno nunca. Pero bueno, sí quería insistir en que hay elementos metálicos como pues el cobre, el oro, el hierro, el estaño, el plomo, que además están asociados con los materiales conocidos desde la antigüedad. Pues el oro ya se sabe que todas las civilizaciones siempre lo han apreciado por lo poco reactivo que es, lo brillante, en fin, el oro como símbolo de riqueza, y hoy en día seguimos en las mismas, ¿no? Pero si decimos el hierro o decimos el cobre combinado con el estaño, hablamos del bronce, o sea que de nuevo estamos hablando de las eras de la humanidad, la edad del hierro, la edad del bronce, etcétera. Algunos, como el mercurio, pues quizás sea un poco más raro pensar que en la antigüedad ya se conocían, pero los romanos, las minas de Almadén, que están en Ciudad Real y que todos conocemos, ya las explotaban, y el mercurio ya era conocido desde la antigüedad, entre otras cosas también para poder recuperar oro combinándolo con él. Bueno, y qué decir del carbono o de ese elemento diabólico que es el azufre de los infiernos, erupciones volcánicas, etcétera. O sea que sí había ya sustancias que los antiguos ya conocían como sustancias simples y características, y que eran interesantes. Pero claro, el gran salto hay que darlo hasta para llegar a la actualidad, pues hay que dar un enorme salto con toda esa edad oscura. Bueno, los que ven Juegos de Tronos quizás no sea tan oscura o tan desconocida, la Edad Media. Pues en la Edad Media la manipulación de la materia pues la hacían unos individuos llamados alquimistas, que eran medio magos, medio nigromantes, medio brujos, pero que para nosotros eran los precursores de los químicos, porque manipulaban la materia tratando de buscar algo especial. ¿Qué buscaban? Pues he dicho antes que el oro era siempre algo absolutamente buscado y muy valioso, pues buscaban la transformación de los metales, el oro, y algunas cosas descubrieron. Por ejemplo, en la Edad Media se descubrió el zinc, y la combinación de zinc y cobre da lugar al latón, y el latón parece oro, pero no lo es. Pero bueno, buscando la piedra filosofal, también buscando el elixir de la eterna juventud, para que no pudiéramos vivir eternamente, etcétera. Pero todo eso con un aire de mucho misterio, entre otras cosas porque su vida podía correr grave peligro. Y ahí tenemos ahí a un alquimista justamente manipulando. Yo creo de ese dibujo, de ese cuadro, que no recuerdo qué pintor es un cuadro del siglo XIX. No recuerdo quién es el pintor, pero estoy seguro de que lo que está manipulando ahí el alquimista es fósforo, porque el fósforo puede dar lugar, puede ser incandescente, puede dar lugar a fosforescencia, y ahí ese matraz en el que está ahí, esa retorta o matraz en el que está manipulando, pues claramente se ve que es fosforescente. Bueno, yo como soy científico y soy químico, pues nuestro patrón es San Alberto Magno, que en la Edad Media era un alquimista más, medio brujo, aunque era, eso sí, para poder hacer ese tipo de cosas, muchos de ellos se refugiaban justamente en la religión, es decir, se hacían monjes, y en los laboratorios, en las cocinas y sótanos de los monasterios, pues hacían ese tipo de cosas y estudiaban la materia. Pues San Alberto Magno, santo solamente desde el siglo pasado, que vivió allá por el siglo XIII, alemán, recogió una buena parte del saber aristotélico, viajó a Córdoba. Entonces Córdoba era la meca del saber en ese siglo. Y recogió muchos textos y, entre otras cosas, descubrió, por ejemplo, aisló el zinc.
Y otros elementos se descubrieron en la Edad Media también. Por ejemplo, he hablado de los monjes, y a mí me gusta mucho el nombre de el SB, que es el antimonio. Antimonio significa contra los monjes, y es que pues era una especie de un veneno que como en el nombre de la rosa de Humberto Eco, pues algún veneno que algún monje debía usar para cargarse a otros, pero antimonio contra los monjes. Pues el antimonio, el bismuto, el fósforo, pero no muchos, pocos, pues porque realmente llegar a saber que algo es un elemento que se puede aislar, que se puede manipular, dar lugar a otras cosas, pues era realmente complicado, sobre todo en el pensamiento mágico. Pero ya los alquimistas empezaron a utilizar símbolos para los elementos químicos. Y entonces los símbolos, pues aquí hay unos cuantos, muchos de ellos tienen que ver con los planetas, porque la alquimia también se relacionaba con el pensamiento mágico, con la astronomía, con la astrología, que hay una gran diferencia. Pero bueno, pues ahí están una serie de símbolos, de los cuales algunos son conocidos. Por ejemplo, ahora, el de Marte, pues ahora lo usamos para otra cosa, el símbolo masculino. Pero yo qué sé, pues de aquí, que ahora lo usamos para el centro de la ciudad, pues antes era el símbolo del Sol. Pero vamos, hay unos cuantos. O sea, que ellos ya se habían preocupado por lo que aislaban o lo que conocían, tratar de darle un nombre y darle un símbolo para poder usar un lenguaje común, que es de lo que va la palabra periódica, lenguaje común para poder compartir y entenderse unos con otros. Entonces, bueno, me he saltado a Paracelso porque ya era en el siglo XVI, pero bueno, también de algún modo la alquimia también se relacionaba con la medicina, buscando justamente el elixir de la eterna juventud. Pero si hablamos ya de ciencia, es decir, ya de pesar y medir y calcular y las matemáticas, hay que ya dar otro salto más allá hasta el siglo XVII. Entonces, en el siglo XVII la contribución inglesa realmente es fabulosa, porque, a ver si sí, aquí hay unos cuantos individuos de los cuales hablaré uno por uno. El primero es Cavendish. Allá, el siglo XVII, me he equivocado, siglo XVIII, que es el siglo de las luces, o sea que el XVII también nos lo saltamos. En el siglo de las luces, la Ilustración. Pues en Inglaterra había gente como Cavendish que fueron capaces ellos sabían que cuando se combinaba un ácido muy fuerte, el ácido sulfúrico o aceite de vitriolo, eso sí era conocido desde épocas muy antiguas. El agua regia, la única cosa capaz de disolver el oro, también conocida desde la Edad Media, que por cierto es una mezcla en proporciones 3:1 de ácido nítrico y ácido clorhídrico, algo muy oxidante y algo complejante, pero tendría que hablar de oxidación, reducción y de complejos y no voy a hablar de esas cosas. Pero bueno, ya Cavendish se dio cuenta de que atacando metales como el zinc, con un ácido muy fuerte como el ácido sulfúrico, pues que salía ahí un gas, unas burbujas, y bueno, pues fue capaz de esas burbujas de aislarlas, identificarlas y sacar propiedades, y además se dio cuenta de que podía ser explosivo y unas cuantas cosas más. O sea que el descubrimiento del hidrógeno. Si queremos, del hidrógeno es el componente, uno de los componentes del agua, y ahí tenemos un ejemplo: hidrógeno es un elemento, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque se compone de hidrógeno y oxígeno, y no en cualquier proporción, en proporción 2:1. Bueno, pues el descubridor del oxígeno es otro inglés, también en esa época, en 1700 y pico, Priestley. Y otro inglés, ya todavía aún más importante, porque ese ya llegó recogiendo las ideas de los griegos sobre los átomos, compuestos y esas cosas, a formular las primeras leyes de la química. Y ese señor que está ahí pensativo es Dalton. Que Dalton, por cierto, tenía una enfermedad ocular que todo el mundo conoce, el daltonismo, que él identificó, el no discernir entre ciertos colores por algún defecto en la retina. Bueno, Dalton estableció la ley de las proporciones múltiples, el concepto de átomo y molécula, la estequiometría. Cuando decimos la palabra estequiometría, a nuestros alumnos de química no les gusta nada, no se la aprenden nunca. Y simplemente estequiometría también viene de griego, significa proporciones. Si yo digo H2O, pues es que la proporción de hidrógeno a oxígeno es de 2:1 y no de 1,8 a 0,7, sino justo de 2:1. ¿Por qué? Porque a escala atómica hay dos átomos de hidrógeno combinados con uno de oxígeno, ahí juntitos, formando la molécula. Bueno, pues todo eso, ese tipo de ideas, si las debemos ya armadas en forma de teoría, o sea, la primera teoría atómica sería ya moderna, la de este señor Dalton, allá por 1800, ya empezamos ya en el siglo XIX. Y ya pueden ver también que muchos de los símbolos que Dalton utilizaba pues eran exactamente, algunos de ellos, los mismos símbolos que los alquimistas.
Otro coetáneo de Dalton, que no químico, sino físico, pero un genio naturalmente reconocido por todo el mundo, fue Newton. Y Newton, bueno, en esa época la ciencia pues no estaba tan compartimentada como hoy en día, y pues los científicos eran matemáticos, físicos, químicos, un poco de médicos y algo más. Pues, que Newton ha sido uno de los grandes genios de la física, nadie lo duda, y la gravedad está todos los días para demostrarnos, y la astronomía y muchas más cosas. Pero Newton, por ejemplo, aún creía en algo parecido a ese éter platónico, lo llamaba flogisto, y el flogisto era algo capaz de oxidar a los metales. Bueno, pues ahora ya me tengo que ir, tengo que cruzar el Canal de la Mancha e irme a Francia. Y entonces en Francia también hay grandes contribuciones en la misma época, la época de la Ilustración, la época de la enciclopedia, al conocimiento de la materia, y aquí está otro de los grandes padres de la química, que es el señor Henri Lavoisier, que por cierto está con su mujer, y ahora que se reivindica tanto el papel femenino, pues parece ser que el papel de la señora Lavoisier, que no recuerdo ahora su nombre, pero también se encuentra en internet, era fundamental. De hecho, ahí se le veía a Lavoisier completamente enamorado mirando a su mujer, y ambos están al lado de unos instrumentos seguramente para determinación de volúmenes de gases y cosas de ese estilo. Así que cuando hablamos de Lavoisier tendríamos que recordar también la figura de su señora. Eran aristócratas, tenían dinero, y Lavoisier pues cometió el grave pecado de ser recaudador de impuestos. Vino la Revolución Francesa y le cortaron la cabeza. Entonces, lo cual fue una desgracia para la humanidad, pues como pocas ha podido haber, porque alguien dijo que una cabeza se corta en un segundo, pero que adquirir esos conocimientos o lo que puede producir, pues eso no tiene ningún tipo de medida. Pero bueno, Lavoisier propuso la ley de conservación de la materia, es decir, nada se crea ni se destruye, sino que todo simplemente se transforma, y esa ley, que parece tan simple, es una ley universal, como la ley de la gravedad. Es una ley que nos permite hablar del universo y hablar de todo lo conocido, porque todo lo que existe, al menos en el universo que conocemos, pues va transformándose de unas cosas a otras, es algo dinámico, pero ni se crea ni se destruye. O sea que a Lavoisier, si no hubieran sido los revolucionarios los que le cortaban la cabeza, habría sido la Inquisición la que le habría quemado, porque claro, el asunto de la creación pues queda bastante en entredicho. Pero bueno, y este otro señor que también quiero reivindicar porque pasó por España, y es Proust. El señor Proust, a ver si esto, sí. Pues estableció la ley, si Dalton estableció la ley de las proporciones múltiples, que había varias posibilidades de combinación, Dalton fue Proust la ley de las proporciones definidas, allá por 1801, y esta lo hizo en España, porque Proust, pues cuando vio que a Lavoisier lo que le había pasado, y rápidamente salió pitando de Francia, se refugió en España, donde todavía la corte de Carlos IV, heredera de Carlos III, pues aún tenía un cierto interés por la ciencia. El laboratorio de Proust está en la granja, al lado mismo del Alcázar, y se puede, lo que queda, se puede visitar. Así que el señor Proust, importantísimo. Otro de los tres, cuando en bachillerato hablamos de las bases de la química, siempre mencionamos a esos tres, a Lavoisier, a Proust y a Dalton. Porque ahí empieza todo, empieza el siglo XIX, que es donde realmente el descubrimiento de los elementos químicos pues ya arranca de verdad. Arranca de verdad, pero hacia mitad del siglo XIX. Hay todavía un montón de décadas en las que poco más pasa. Un tal Dobereiner, y ahora ya me voy a Alemania, pues estableció que había grupos, ya empezaron a aislarse cada vez más elementos, que había grupos de elementos que se podían agrupar de 3 en 3, las triadas. De manera que de esos 3 elementos, por densidades crecientes, pues el intermedio tenía una densidad, lo que luego veremos que es un peso atómico, intermedio entre los dos extremos. Bueno, empezaron a encontrar regularidades, analogías entre unos elementos y otros, pero eso fue en el 29 y no mucha gente le hizo caso. En 1862, otro francés, Jean Courtois, pues los elementos que se conocían para entonces, que ya eran muchos más, ya eran más de 60, pues los organizó en una especie de espiral o tornillo, la espiral telúrica, y en esta espiral lo que se ve, tal y como él lo organizó,
pues era que los elementos que coinciden en una de las generatrices del cilindro, pues tienen propiedades semejantes. O sea, bueno, pues es otra tabla periódica, lo que pasa es que esta es una tabla cilíndrica. Pero la tabla de Jean-Courtois no tuvo demasiado éxito y bien que le dolió, porque vino enseguida Mendeleev, simplemente unos años más tarde. O esta otra, que parece que estamos hablando de música, pero es que, por cierto, que la ciencia y la música tienen mucho que ver. Y un tal Newlands, volvemos a Inglaterra, pues agrupaba los elementos no de 3 en 3, sino de 8 en 8. Entonces, pues iba agrupando los elementos y el primero y el noveno y el número 17, pues se parecían entre sí. Y el 3 y el 11 y el 19 también. O sea, y eso lo llamó ley de las octavas, porque él pensaba, tenía formación musical en las octavas musicales. Después del do, re, mi, fa, sol, la, volvemos otra vez al do, como si cambiáramos de escala, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos, estas son ideas bonitas, la verdad es que muy, muy bonitas, pero difíciles todavía de sistematizar y no tuvieron mucho éxito, hasta que alguien intentó poner orden en el asunto. ¿Quién va a poner orden en un puzzle de materias, de elementos químicos, de cosas diversas que no sea un alemán? Pues los alemanes. Entonces hubo un alemán llamado Karl, por cierto, que es que la química, desde los tiempos de Alberto Magno, y primero la alquimia y después la química, siempre han sido muy importantes en la cultura científica alemana, a lo largo de todos los siglos, incluido hoy en día. Pues este tal Karl Welschen, que no es demasiado conocido, pues tuvo el grandísimo mérito de organizar el primer Congreso Mundial de Química. Y él trabajaba en la Universidad de Karlsruhe, que por cierto la palabra Karlsruhe, el tal Karls, en alemán significa descanso de Carlos, y el Carlos era el emperador Carlos V, ¿es el primero nuestro y quinto de Alemania? Sí, justo, pues era Carlos V, pues en ese sitio de descanso del emperador Carlos, pues allí se organizó en 1860, entre los días 3 y 5 de septiembre, el primer Congreso Mundial de Química, al que acudieron, pues creo que son 120 y tantos, a ver si lo... Bueno, sí, 127 participantes de 12 países, o sea que español solamente fue uno nada más. Pero es que el siglo XIX en España, pues supongo que muchas becas para viajar y cosas de ese estilo, pues no habría. Pero bueno, al menos sí hubo presencia española. Bueno, pues los 120 y el objetivo de ese congreso era tratar de establecer los conceptos de masas y volúmenes atómicos entre los elementos conocidos entonces, porque había bastantes discrepancias según el tipo de medidas y esas cosas. No se pusieron de acuerdo. Los 127 participantes se volvieron a sus países sin haber llegado a un acuerdo, ni a un texto, ni nada por el estilo. Pero un italiano muy listo, Stanislao Canizzaro, había publicado 2 años antes de ese congreso, él era uno de los asistentes, y había publicado un artículo al que nadie había hecho caso, sobre justamente los pesos atómicos, las masas atómicas o pesos atómicos, y usando las ideas de otro italiano genial, Avogadro. Para nosotros Avogadro, bueno, yo la verdad es que no me puedo ni imaginar cómo el señor Avogadro llegó a tener idea o a demostrar incluso cosas tan peregrinas como el llamado número de Avogadro, que es que un mol, y ahora que habría que decir lo que es un mol, un peso molecular, de una sustancia, la que sea, contiene 6,02 por 10 a la 23, y 10 a la 23 son millones de átomos. O sea, cómo de la escala macroscópica alguien puede llegar a un número que refleja lo microscópico. Bueno, pues usando la hipótesis, era una hipótesis, usando la hipótesis de Avogadro, Canizzaro escribió un artículo al que nadie, ni caso, pero italiano avispado lo distribuyó entre los asistentes. Los asistentes lo llevaron a su casa y lo leyeron o lo tiraron a la basura, lo que hicieran. Pero entre los asistentes estaba, ahora ya sí, pues este señor. Ven ustedes cómo es mucho más fea en la foto, pero muy interesante que en el dibujo ese de la ONU. Ahí está también un retrato posterior cuando ya era muy famoso. Y se ve, lo de arriba no es que no se entienda, es que está en ruso. Bueno, pues esa es la primera publicación de Mendeleev de su tabla periódica, porque Mendeleev estaba en Alemania de postdoc. Mendeleev, que por la historia de Mendeleev también daría para una conferencia ella sola, y si tienen interés
en Google Dmitri Mendeleev, se ve ahí la historia, siberiano, repudiado por sus colegas rusos porque era de origen medio mongol. La madre tenía una fábrica de vidrio que ardió, la madre se quedó viuda con 14 hijos, él era el menor de ellos, pero la madre, otra vez de nuevo la figura femenina, se dio cuenta de que su hijo había algo ahí realmente importante, era su interés por las cosas de la química relacionadas con la fábrica de vidrio, y agarró a los 14 hijos y se marchó a Rusia. No recuerdo si fue directamente a San Petersburgo o no, pero en San Petersburgo donde terminaron. No le dejaron a Mendeleev entrar en la universidad porque era para la clase alta, la élite, y claro, él de origen mongol, pues medio, en fin, pues de siberiano, pues no, en la época de los zares también, pero sí llegó a ser catedrático de una universidad técnica de menor categoría y defendió una tesis sobre silicatos y se fue a aprender más pues a Alemania, que era donde la química estaba más desarrollada, y se fue a Heidelberg. Entonces la Universidad de Heidelberg ya desde la Edad Media era famosa y tenía una gran reputación y la sigue teniendo en la actualidad. Y en Heidelberg trabajó con dos químicos de los que hablaré enseguida, sus supervisores, Kirchhoff y Bunsen. Pero hablaré de ellos enseguida. Pero bueno, el caso es que en el año 60 él estaba en Alemania y Karlsruhe está bastante cerca de Heidelberg y asistió. No sé si pagó la inscripción al Congreso o no la pagó, pero allí fue y allí se empapó de las ideas de Cannizzaro. Y él, el artículo de Cannizzaro no lo tiró a la basura, se lo leyó, se empapó de él y 9 años más tarde, basándose en las ideas de Cannizzaro, pues él con los elementos que se conocían entonces los organizó. Y los organizó de esta manera, que no se parece mucho a la tabla periódica actual, porque ahí se ve, bueno, este es el escrito original, esto es lo mismo puesto en caracteres tipográficos, la firma es esta de aquí, y el año está ahí, 1869. Y lo publicó como una parte de un libro, el libro de la química orgánica, porque ya entonces la química orgánica ya había despuntado y de hecho el número de compuestos orgánicos es muchísimo mayor que el número de compuestos inorgánicos. Pero bueno, el caso es que ese libro sí fue leído, y en cuanto fue leído, pues aquello tuvo enseguida, los científicos se pusieron manos a la obra. Claro, no, supongo que le costaría algún disgusto con este señor alemán porque eran su colega. Los discípulos en el año 60 de Bunsen y de Kirchhoff eran Mendeleev y también Lothar Meyer y alguno más. Y Meyer también estaba buscando lo mismo, organizar los elementos químicos. Y ahí se ve cómo en esa tabla que se ve ahí, pues los elementos químicos están organizados, hay picos y valles. Si miramos los elementos que están en un mismo pico, pues vemos que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. El francio no, porque todavía no se había descubierto. Es decir, que los elementos que están situados en la cresta tienen analogías en su comportamiento químico y físico. Y los mismos, los que están en los valles, pues lo mismo también. O sea que Meyer andaba buscando, discípulos de los mismos profesores, pues andaban buscando lo mismo. El problema de Meyer es que representó el volumen, no se fijó en los pesos atómicos solo, sino en los volúmenes. Y la determinación de volúmenes atómicos era algo más difícil y estaba más sujeto a polémica. O sea, no todo el mundo estaba tan de acuerdo en los datos. Así que le hicieron un poco menos de caso. Pero no fue solo por eso, porque desde luego esa tabla es magnífica. Y por cierto, aquí también hay una cosa que no es cierta del todo, porque allí se ha representado volumen molar frente a número atómico, pero el concepto de número atómico es muy posterior. O sea que esta no es la representación original de Meyer. La he mirado, pero es que es mucho más fea. Y aquí se ve mucho mejor. Pero bueno, a Meyer también hay que darle su reconocimiento. Y bueno, pues entonces, ¿por qué la tabla de Mendeleev se hizo enseguida o por qué Mendeleev alcanzó enseguida tanto prestigio? Pues fue porque al organizar en los elementos, no en columnas, sino en horizontal, pero bueno, ¿qué más da? Pues lo que está así, se pone así y ya está, ¿no? Eso no es un problema demasiado grave. Es porque allí donde había un elemento, o sea, si es una tabla tenemos que tener dos coordenadas, un eje de abscisas y un eje de ordenadas. Entonces, el concepto de Mendeleev, es decir, ordenando los elementos por pesos atómicos crecientes,
y cuando llegaba uno cuyas propiedades le recordaban a otro, pues lo cambiaba de fila o de columna, de lo que fuera, para ponerlo con su familia. O sea que el concepto de familias de elementos sí es de Mendeleev. Y allí donde encontraba un elemento que por pesos atómicos tenía que estar en un sitio y no le cuadraba, pues ni corto ni perezoso, dejaba un hueco y decía, ya se descubrirá. O sea, ese es el gran genio de Mendeleev, por lo que se hizo varias por eso, porque propició la búsqueda de nuevos elementos químicos y los llamó ECA. Allí no tenía un ECA, en no sé qué idioma es, significa, no es griego en este caso, significa primero, es el primero después de. Entonces, por ejemplo, y no solamente el profeta él no solamente dejó el hueco, sino que se aventuró a predecir las propiedades de esos elementos. Así, por ejemplo, este es el caso que para mí realmente es maravilloso. Hay no sé, son 4 o 5 elementos que él, cuyo descubrimiento él predijo o anunció o impulsó para que se descubrieran. Uno de ellos es el galio. Mendeleev le llamó ECA aluminio. Le llamó ECA aluminio porque es el primero después del aluminio. Si vamos al grupo, no me acuerdo qué grupo es ahora, el del aluminio, pues justo está debajo. Y pues ahí lo dejó en blanco. Bueno, pues la gente, los científicos se pusieron a buscar en los minerales, así que los elementos químicos tienen mucho que ver también con la mineralogía. En los minerales fueron a buscar allí donde aparecía el aluminio a ver si aparecía algo que se pareciese y lo encontraron. Como lo encontró un francés, Bois-Baudran, en 1875, solo 6 años más tarde, que en el siglo XIX ponerse a trabajar en minerales para descubrir algo nuevo en 6 años, vamos, aquí no da tiempo a hacer ni una tesis. Pues elementos nuevos, como es un elemento, como lo descubrió un francés, pues y los franceses tienen ese concepto de la grandeur de la patrie, pues lo llamaron galio. Así que el galio es el elemento, lo que Mendeleev le llamó ECA aluminio. Mendeleev había predicho que tenía un peso atómico de 68 y el real es 69,72, que bueno, no es lo mismo, pero está muy cerca. O por ejemplo, que la densidad de Mendeleev iba a ser 6 gramos por centímetro cúbico, 5,90, y sí, se acercó mucho más. El punto de fusión, Mendeleev dijo que iba a fundir un punto de fusión bajo. Bueno, pues para ser un metal que funda a 30 grados, es decir, que en verano ya pasa a fase líquida, cuando se dice que el mercurio es el único metal líquido en condiciones ambientales, pues hay que decir que son condiciones ambientales, porque el galio en verano se convierte en líquido. Bueno, etcétera. Y no solamente eso, sino también el tipo de compuestos que iba a formar, cuál iba a ser esa palabra, estequiometría. Por ejemplo, predijo que el óxido de ese elemento tenía que tener una geometría con el oxígeno de 2 a 3, y efectivamente. Bueno, y así muchas más cosas. O sea que, y además otros ejemplos son el ECA silicio, el justo que está debajo del silicio. Pues el que está debajo del silicio, quien lo descubrió era un alemán, y se llama, si el otro era galio, ese se llama germanio. Y el ECA manganeso, que es el tecnecio, etc. O sea que hay unas cuantas predicciones que se revelaron como absolutamente auténticas. Bueno, pero dije que Mendeleev había estudiado de postdoc con Bunsen. Ese es un dibujo del señor Bunsen, que se ve ahí muy satisfecho de sí mismo, y lo que vemos a la izquierda, aquí, es justo un mechero Bunsen, que ahora ya en las prácticas de química y las facultades de química ya no se usa, o muy poco, por cuestiones de seguridad, parece que ahora nos da miedo todo. La química da mucho miedo, la verdad, ¿eh? Y bueno, claro, efectivamente, donde hay llama puede declararse un incendio, pero si aquello se maneja con cuidado, pues no pasa nada. Nosotros, cuando yo era estudiante, y terminé en el año 74, o sea que hacía unos cuantos años, pues el mechero Bunsen era algo absolutamente cotidiano, y no solamente eso, sino que era una de las primeras prácticas, era usar el mechero Bunsen, aprender a controlar el flujo de gas y la entrada de aire para que la llama fuese muy azulada, porque siendo muy azulada iba a ser muy calorífica. Y una de las preguntas era siempre las zonas distintas de la llama, la que es violeta, la que es azul, la zona más caliente, la menos caliente. O sea que una llama no es algo homogéneo, ahí se ve muy bien la forma de la llama. Y lo que hacíamos era, empezábamos con capilares de vidrio. Tomábamos tubos de vidrio y los estirábamos para hacer capilares y bueno, manipular el vidrio. Bueno, pues gracias al mechero Bunsen se pudo descubrir muy pronto que, o sea, con llamas muy caloríficas, con temperaturas muy altas, que distintos elementos dan distintos colores a la llama. Y eso es lo que intento poner aquí a la derecha, donde se ve pues una llama amarilla que seguramente
corresponde a algo que tiene sodio. Lo que pasa es que las llamas amarillas confunden porque el sodio es ubicuo, está por todas partes, así que lo normal es que haya que cualquier llama a partir de no sé qué temperatura pues sea de color amarillento, pero si en vez de ser sodio es litio, pues la llama resulta que es roja, es lo que está aquí. Esto sería el litio. Si es potasio, alguno de los elementos alcalinos, la llama es morada, así tiene un color medio malva. Si es cobre, la llama se pone de color verde. Si quieren hacer un experimento casero es muy fácil, siempre que no sea con una vitrocerámica, tiene que ser en la cocina a la llama. Pues en la llama se puede poner una cucharita con un poco de sal y aquí se pondrá amarillo. Se puede poner una cucharita, si alguien toma litines, cosas de litio, pues que es un antidepresivo, no quiero mirar a nadie, pues también aquello se pondrá rojizo. Y si pone algo que tenga un hilo de cobre, pelar un cable y ponerlo en la llama, se pondrá verde. O sea que lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto. A la llama, a altas temperaturas, distintos elementos dan distintos colores. Bueno, pues cuando hablamos de colores hablamos de transiciones electrónicas, y ya me estoy metiendo ya en camisa de 11 varas, en el visible, o sea, cosas que nuestro ojo puede ver, pero realmente los tránsitos electrónicos, los cambios de niveles de energía pueden suceder, entre otros, en muchas zonas del espectro. Cuando hablamos del espectro electromagnético, estamos hablando de todas las frecuencias o todas las radiaciones posibles que nos pueden ir pues desde las microondas o incluso más abajo, pasando por las ondas de radio, pasando después por el infrarrojo, después el visible, que es una franja muy estrecha, más allá está el ultravioleta, más allá del ultravioleta están los rayos X, más allá están los rayos gamma. Cuanto más energía, esas radiaciones más peligrosas son, más ionizantes, así que hay que andar con cuidado con ellas. En el visible no. Pero bueno, la idea de que elementos distintos dan lugar a espectros distintos, la palabra espectro pues alude a esa especie como de cosa vaga, etérea, el alma, es como si la llama revelase el alma del elemento, de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues eso, en el siglo XIX nació esa rama de la ciencia que se llama la espectroscopía. Claro, todos hemos visto alguna vez la descomposición de la luz en su espectro, simplemente cuando sale el arcoíris, es tan maravilloso que es que la luz cuando atraviesa la gota de agua o un prisma se descompone en las frecuencias, en los colores que la componen. Claro, mira, ahí nos va ahí, pues estupendo, pues ese es el espectro visible de la radiación solar. Lo que pasa es que ese es un espectro continuo, o sea que ahí entre el rojo y el amarillo, ahí vamos a señalar por aquí, pues entre el rojo y el amarillo está el naranja, entre el amarillo y el azul está el verde, entre el azul y el violeta pues hay otros tonos, o sea que es un espectro continuo. Pero los espectros atómicos no son, la mayor parte de ellos no son continuos en la franja que sea, sino discontinuos. Y además esto se utilizó, claro, si hay que analizar la luz, ver esa luz de dónde proviene y hay una fuente material que ha sido excitada con temperatura, con radiación o con lo que sea y emite algo, pues eso que emite se puede analizar. Pues en el siglo XIX se estudió la luz solar y al estudiar la luz solar pues se descubrió un elemento que era desconocido en la Tierra y que no tenía sitio en la tabla periódica de Mendeleev. Es el helio, se le llama helio precisamente porque el nombre griego del Sol era Helios. Así que el helio, que por cierto es un elemento fósil con el que se llenan los globos de los niños y hay algunas campañas para que eso se deje de hacer porque el helio es muy ligero, se escapa al espacio infinito, la gravedad terrestre no lo retiene. Y bueno, pues ahí lo que se ve en un espectro visible, pero hay ciertas líneas, como esta de aquí, no te puedo mencionar exactamente a qué frecuencia aparecen y tal, pero hay ciertas líneas que un tal, voy a poner por aquí, Janssen, en 1868, o sea que ese descubrimiento en realidad es anterior a la tabla periódica de Mendeleev, y Mendeleev luego no lo tuvo en cuenta. Pues estudiando la emisión del Sol, la luz, la radiación que nos llega del Sol, encontraron rayas espectrales. Esas rayas, por cierto, la espectroscopía va muy ligada al descubrimiento de la fotografía, que también tiene que ver con sales de plata, porque esas rayas espectrales se recogen haciendo que la luz se disperse en una cámara oscura donde se ha puesto una película fotográfica. Entonces se ven esas rayas, dónde están, qué separación hay entre ellas y si hay relaciones matemáticas entre ellas, que las habrá.
La matemática también tiene que ver con todo esto. Bueno, pues el helio, primer gas noble. Bueno, y ahora, si hablamos de espectros, el espectro, el que enseñamos en el bachillerato, el más importante de todos, el que da origen a la teoría atómica tal cual la conocemos ahora mismo, es el espectro del átomo de hidrógeno. Si hay que buscar espectros y decimos que los elementos distintos dan lugar a espectros distintos, pues el espectro más sencillo tiene que ser el del átomo más sencillo, el más ligero de todos, que no es el helio, sino el hidrógeno. Así que muchos científicos, físicos y químicos se dedicaron a estudiar a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX el espectro del átomo de hidrógeno, que tiene una serie de rayas, que son estas de aquí, que forman lo que se llaman series, o sea que no están en cualquier posición, sino que corresponden a energías muy precisas y aparecen a frecuencias muy precisas y, como decía, hay relaciones entre ellas. No voy a entrar en esas relaciones que tienen que ver, pero sí esas relaciones tienen que ver con niveles de energías. Como si hablábamos de una casa con pisos, pues primer piso, segundo piso, tercero, cuarto, y si para pasar del primero al segundo hace falta una cantidad de energía, pues del primero al tercero hará falta más, y así sucesivamente. Y los pisos no tienen por qué estar igualmente espaciados. Bueno, pues entre el estudio del espectro del átomo de hidrógeno y el descubrimiento de partículas subatómicas, y aquí a Dalton no sé si le habría dado un gran disgusto o al contrario una gran alegría, porque si la palabra átomo significa que es lo indivisible, tomos es división en griego, y A es el prefijo que indica la negación, así que átomo es lo que ya no se puede dividir. Vamos, dividiendo llegamos a una cosita minúscula y ya está. Bueno, pues resulta que un tal Rutherford encontró, bombardeando con partículas alfa, distintos metales y otras cosas, pues que los átomos no eran tan macizos como nos pensábamos, sino que estaban compuestos de un núcleo. El núcleo tiene carga positiva y, bueno, sabía que tenía carga positiva porque las partículas con las que lo bombardeaba salían disparadas en sentido contrario. Si hubieran sido partículas de carga positiva, las repelían. Así que esas partículas atravesaban la materia y además salían despedidas en ciertas direcciones y con una energía que tenía que ver con algo. Pues ese algo es el número de cargas positivas en el núcleo. Ese número de cargas positivas en el núcleo es a lo que ahora llamamos número atómico y se simboliza con la letra Z. Pues, y ahí se ve pues, que si esto correspondiese pues, al átomo de hidrógeno, pues tendríamos ahí el núcleo con una partícula, esa partícula subatómica se la llamó, como es de carga positiva, se llamó protón. Y la corteza electrónica, en fin, lo que hay por fuera, pues son los electrones, cargas distintas. Pero ya, así que también la estructura atómica también va muy asociada al descubrimiento y la manipulación de la electricidad. Porque si no, tampoco se habrían llegado a ese tipo de conceptos. Así que los átomos no son indivisibles, hay núcleos muy pequeños. Se dice que el núcleo, si pusiéramos, por cierto, hoy hay partido de fútbol, porque digo por la analogía que se pone siempre es de que si pusiéramos una cereza en el centro del Bernabéu, por ejemplo, pues la cereza sería el núcleo y el estadio sería la corteza electrónica. O sea, para tener un poco ideas de lo vacía que está la materia. Y aún así hay más partículas que los protones y que los electrones. Bueno, y niveles de energía, de manera que cuando los electrones se excitan y van saltando de un nivel a otro y luego se desexcitan, pues si se excitan absorben energía y si se desexcitan la devuelven. ¿De acuerdo? Son procesos de absorción y emisión y de eso se ocupa la espectroscopía. Rutherford elaboró la primera teoría atómica con núcleo y electrones, pero quien me explicó realmente el átomo de hidrógeno por vez primera con mucha más profundidad fue el señor Niels Bohr. Bueno, Rutherford hay que pronunciar en inglés, Rutherford, era inglés. Y el laboratorio de Rutherford está en Cambridge, también se puede visitar. La verdad es que en otros países de nuestro entorno son mucho más respetuosos y tienen muchísimo más en respeto y veneración por la ciencia que en los países latinos. Así que bueno, pues donde esta gente ha vivido o ha trabajado, pues suelen ser sitios que todavía se visitan. Yo he tenido la suerte de visitar el laboratorio de Mendeleev en el año 2005, que fui a un congreso a San Petersburgo, y es una de las cosas que si lo pides, no es que esté abierto al público, pero si lo pides se puede visitar. Bueno, pues el señor Bohr, que ya no era inglés, sino danés. Yo creo que sí que tiene cara de danés. Pues, y ahora,
Claro, entonces, ahora, ¿por qué las propiedades de los elementos son periódicas? ¿Por qué cada serie de números, de repente hay alguno que se parece al anterior? Pues porque la parte más externa, que es la parte que interacciona con el resto, la parte responsable de las propiedades químicas, no hablamos de las propiedades del núcleo, de lo nuclear, hablamos de la corteza electrónica, que ya sabe que no son partículas, que son nubes, se hablan de orbitales, muchas otras cosas, pero bueno, lo que hay en la corteza electrónica es lo mismo. Entonces, si yo comparo hidrógeno con litio o con sodio, pues y son elementos cada vez más complicados, pues es el 1, el 3 y el 11. Pues el elemento 1, el hidrógeno, es un protón en el núcleo, que es mucho más pequeño, creo que está puesto ahí en verde, pero si no, no se leería, un protón ahí en el núcleo, y alrededor, pues el modelo de Bohr es un poco como el modelo astronómico, el modelo de Newton para la astronomía. Los satélites girando alrededor de los planetas alrededor de las estrellas unas alrededor de otras, las galaxias, y todo moviéndose, ¿vale? Pues un poco así. O sea, que es un modelo que traduce a escala microscópica o a escala atómica lo que se observa a escala supermacroscópica en el universo. Entonces, de nuevo, otra vez volvemos a conceptos que son universales. Y bueno, pues lo que se ve es que el hidrógeno tiene solo un electrón en la capa más externa. El litio, aunque tiene 2 en la capa interna, como si fueran cebollas, pues en la capa más externa, que es la que me importa en cuanto a propiedades químicas, también solo tiene 1. Y el sodio, aunque tiene ya 11, y tiene 2 por aquí, 8 por allá, en la más externa solamente hay 1 nada más. O sea que, bueno, pues eso es lo que hace. Todos los alcalinos tienen un electrón en su capa más externa, que están deseosísimos de perder, y cuando lo pierden se convierten en algo que tiene carga positiva, cationes, que son monovalentes. Pues litio más, sodio más, potasio más, pero 1 más, no 2 ni 3. Si quiero que se pierdan 2 electrones, me tengo que ir al grupo siguiente, que son los alcalinos térreos, que en lugar de tener un electrón en la capa más externa tienen 2, y así sucesivamente, hasta llegar a... pero en la capa más externa lo máximo que se pueden llegar a tener son 8. Hay también un número mágico, que es la regla del octete, y eso ya también me lleva a otras consideraciones. Pero bueno, así que elementos del mismo grupo, corteza electrónica similar. Pero también hay que mencionar a alguien absolutamente genial, y de nuevo vuelvo a Inglaterra, y en este caso a Oxford. Un tal Henry Moseley, que no era químico sino físico, pero es que todo lo que estoy contando es absolutamente interdisciplinar, tiene que ver con la química, con la física, con la astronomía y con la geología, la mineralogía, muchas más cosas. Pues, ¿qué descubrió Moseley y por qué hay que honrarle o acordarse de él? Pues, en primero, porque su vida fue muy breve, y aun siendo muy breve, pues hizo una contribución absolutamente genial. Digo breve porque en el año 14 tuvo la mala idea de alistarse en el ejército británico. Su familia, por aquellas cuestiones de honor militar y cosas de esas, que nos hubiera hecho un gran favor si no hubiera ido a la guerra, porque fue a la guerra, y en la primera batalla en Galípoli, hubo una película, Galípoli, en Turquía, vamos, es que no duró ni un Padre Nuestro. Igual sí, le dio tiempo a rezarlo, pero nada más. Y tenía solo 26 años. Y eso fue, me parece que murió, no recuerdo si fue en el 18, pero bueno, no recuerdo exactamente, en la Primera Guerra Mundial. Pero lo que sí diré es que antes de alistarse publicó esta gráfica. Y esa gráfica es absolutamente genial, porque Moseley trabajaba con rayos X. Entonces, los rayos X, que por cierto se llamaron así X, porque ni Dios, no quiero mencionar, no quiero blasfemar, porque nadie sabía lo que era aquello. Solamente se sabía que atravesaba la materia, que la visión de rayos X era la visión de Superman, aunque Superman vino después, y no sé cuántas cosas más, que eran radiación de muy alta energía. Y también se sabía, Moseley era lo que investigaba, no sé si era su tesis doctoral o trabajos de investigación, él sabía que los elementos, que distintos metales, que por cierto, en la tabla periódica más del 80% son metales, o sea que hay muchísimos metales, unos pocos gases, y líquidos solamente 2, el mercurio, dos no, y el bromo también, y muy pocos líquidos, o sea que unos cuantos gases, muchísimos más metales y algún líquido, pero poquísimos. Pues Moseley descubrió que cuando se aplica alta tensión, cuando digo alta tensión son 40.000 voltios, ¿vale? De ese estilo, muy alta tensión, a un metal en condiciones de vacío, y estoy remitiéndome pues a las cosas como las antiguas lámparas de televisión.
que por cierto, las antiguas televisiones, algunos de mi edad, pues sí nos acordaremos de ellas, eran muy voluminosas y estaba todo aquello lleno de bombillas, pues requerían alto vacío y además alto voltaje. Bueno, pues en esas condiciones, distintos metales emiten distintas radiaciones. Vuelvo a hablar de espectros, pero ahora hablo de espectros no del visible, son espectros de rayos X. Y Moseley pues, midió la frecuencia de emisión de los distintos metales, de distintos elementos, y encontró una relación matemática fabulosa, que era esta, que consiste en que la raíz cuadrada de la frecuencia de emisión de los distintos elementos está en una relación numérica lineal con sus números atómicos. De manera que si se representa esa frecuencia, aunque aquí la frecuencia es la raíz cuadrada, ¿eh? La raíz cuadrada de la frecuencia frente al número atómico, que era el número de protones que Rutherford había ya asociado a los distintos núcleos, ahí sí, la relación es lineal y no eran periodos ni grupos, sino todo en una línea recta. Pues algo más, no sé, matemáticamente bello que una línea recta, pues habría que ver, si vamos a las 3 dimensiones, habría que irse a la esfera. Pero vamos, esto es perfecto. O sea, que es una relación absolutamente perfecta. Y ahora sí, si los elementos químicos se ordenan no por pesos atómicos, como lo hizo Mendeleev, lo hizo Meyer y otra mucha gente, sino si se ordenan por números atómicos, pues simplemente es ir añadiendo acá, bueno, simplemente es, cuando vamos desde el 1 hasta el 118, pues de cada elemento al siguiente, lo que hay es en el núcleo una carga positiva más. El protón, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, y el siguiente, que es el litio, tiene 3, y el siguiente, el berilio, tiene 4, y así sucesivamente hasta llegar al 118. Se van añadiendo, el núcleo va siendo cada vez más gordo, cada vez más grueso, cada vez más inestable también, porque tiene cada vez más carga positiva en un espacio muy, muy pequeño. Y para contrarrestar esa carga positiva, pues la corteza tiene que ir incorporando en esa serie de capas, como si fuera una cebolla, cada vez un número de electrones en exactamente igual número que el de protones del núcleo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la ley de Moseley, y aunque murió muy joven, pues realmente hay que agradecerle su magnífica contribución. Y además algunas incongruencias que había en la tabla periódica de Mendeleev, que Mendeleev se la había, naturalmente él no anduvo con chiquitas, si había incongruencias lo colocaba donde tenía que ser, pero que se resolvieron gracias a esto. O sea que la tabla periódica, la actual, es de Mendeleev. Por eso quizá habría que recordar en qué año murió Mendeleev o en qué año publicó su trabajo para hacer también otra celebración, porque se lo merecía, ¿eh? Bueno, pero claro, en esa época, el final del siglo XIX, principios del siglo XX, es una época para la ciencia, para la física y la química, absolutamente revolucionaria. Era pues en los distintos sitios de investigación había una auténtica efervescencia. Entre las cosas que se descubrieron entonces estaba también la radioactividad, que la descubrió un francés llamado Becquerel, y una tal Madame Curie, que no era francesa sino polaca, María Slobodowska, no me acuerdo el resto del nombre, pero que fue a estudiar. Y por cierto, la historia de Madame Curie también da para una conferencia magnífica, porque está llena de anécdotas, llena de anécdotas, llena de coraje, llena también de libertad. Es una mujer absolutamente libre. Ya lo tuvimos. Ah, pues entonces ya está, pues qué bien. Y aquí es cierto que la vida de Madame Curie, pues bueno, pues entonces ahí está la señora Curie con su esposo, que tuvo también la desgracia de fallecer de modo prematuro en un accidente, y ambos recibieron el Premio Nobel de Física en 1903, y fue por su por su interpretación de la radioactividad, descubrimiento de algunos elementos, entre ellos, si Madame Curie era polaca, pues el elemento que aisló primero el radio, que por cierto se llamó radio porque era radioactivo, porque emitía rayos, porque había algo ahí que salía de esa masa, y por cierto, si ya hubo una conferencia sobre Madame Curie, pues me lo salto, pero realmente es un caso absolutamente magnífico de mujer investigadora. Pues entre los elementos, y por cierto que no recibió solo un premio Nobel, sino 2, y además los señores Curie tuvieron una hija que también recibió un premio Nobel años más tarde. O sea que los genes aquí algo tuvieron que ver. Bueno, pues el elemento, además del radio, otro, el polonio. Ella era polaca, pues y hay que decir en honor del señor Curie que él rechazó o rehusó el premio Nobel si no era a condición de que su mujer lo recibiese con él.
O sea que también ahora que se habla tanto de cosas de género, pues hay que recordar que también hay hombres que eran feministas avant la lettre. Bueno, el radio, bueno, pues ya vuelvo a dar otro salto. Bueno, y digo, la radioactividad importantísima, porque muchos de los elementos radioactivos no se conocían porque eran inestables, o sea, así que buscando elementos radioactivos se encontraron nuevos elementos como esos que acabo de decir. También hay que decir que para aislar, no sé si fue 1 gramo de radio, no sé si tuvieron que manipular los esposos Curie, algo así como 2 o 3 toneladas de mineral, o 10 toneladas, sí, vamos, muchísimas toneladas de mineral para sacar una cantidad minúscula. Bueno, pues dicho eso, en décadas posteriores, ya con investigaciones más profundas sobre la composición de la materia y el núcleo, parece que entonces lo que se puso de moda ya no era el átomo, ya no era la corteza, sino el núcleo. ¿Y de qué estaba hecho? Pues se sabía o se supo que el núcleo no solamente contiene protones, sino también contiene partículas que no tienen carga. Como no tienen carga, son neutras, se les llama neutrones, pero sí peso. De manera que puede haber núcleos que tengan, o elementos que tengan la misma corteza electrónica, pero que pesen distinto, porque tengan un número distinto de neutrones en el núcleo, porque el núcleo pese más o menos. Por ejemplo, del hidrógeno no existe solo el hidrógeno, existe el hidrógeno, el deuterio y el tritio. El hidrógeno con un protón en el núcleo, el deuterio con un protón y un neutrón, y ya pesa como 2, y el tritio con un protón y 2 neutrones, pesan como 3. Pero como solo tiene un protón en el núcleo, la corteza es la misma. Y por tanto el comportamiento químico es el mismo, pero son cada vez más raros. Y por cierto, con deuterio se fabrica el agua pesada. Y el agua pesada, en lugar de tener hidrógeno, tiene deuterio, es D2O. Bueno, pues entonces, llegamos al proyecto, llegamos de Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial y el proyecto Manhattan. En la Segunda Guerra Mundial había un interés enorme, tanto por parte de los alemanes, cuya ciencia estaba muy, muy avanzada, a pesar de Hitler. Hitler la propiciaba, por cierto. Y por otra parte, la otra gran potencia, pues Estados Unidos. Porque Inglaterra, en ese momento, estaba un poco, bueno, pues voy a decir que el imperio estaba un poco más en decadencia. Surgió el llamado Proyecto Manhattan. Entonces, el Proyecto Manhattan era tratar de lo que quería ese proyecto era tratar de conseguir la fisión, o sea, romper la fisión nuclear, núcleos pesados, romperlos en 2 o más pedazos. ¿Por qué? Porque un tal Einstein, allá por 1905, también premio Nobel, por cierto, Einstein y Madame Curie visitaron la residencia de estudiantes en España en el año 27, y es otra cosa, creo que sí fue el 27. Hay por ahí una foto en la que hay unos cuantos genios, también genios españoles, y esas cosas pues hay que conocerlas. Bueno, pues Einstein había predicho, con la teoría de la relatividad, que la masa, materia y energía, que era lo mismo. Volvemos de nuevo a los elementos griegos, el éter, la materia, que era lo mismo, y que la materia podría convertirse en energía, y que si lo hacía, el factor de proporcionalidad era bestial, era la velocidad de la luz, que es enorme, 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. O sea que pequeñas cantidades de materia, si se convierten en energía, pueden dar lugar a enormes cantidades de energía. Bueno, pues eso es una de las propuestas de Einstein que otros recogieron y trataron de hacerlo realidad. Pues lo hicieron. Entonces, primero hubo que descubrir que había átomos pesados que sí que se podían romper al ser bombardeados con neutrones, y también aquí hay que citar a mujeres como Lisa Meitner, que trabajaron en ese campo y no se les reconoce lo suficiente, porque siempre que hay varones, pues parece que son los varones los que nos llevamos pues la palma, pero hay muchas grandes científicas también detrás de todas estas cosas. Bueno, pues la fusión, la fisión, ruptura nuclear, tal y como la conocemos, es el bombardeo de átomos pesados, como el uranio, y no cualquiera, es el 238. ¿Es 38? Sí, ¿verdad? 35, perdón. Sí, el 35. El 38 es el que se establece, siempre me equivoco. Pues el uranio, el 235, cuando se bombardea con neutrones, se rompen pedazos, produce más neutrones que siguen rompiendo otros átomos de uranio, se produce la que se llama reacción en cadena, que es instantánea, y hace falta, eso sí, una cierta masa crítica, no vale con cualquier cantidad de uranio, y además desaparece algo de masa.
lo que se produce, el resultado, a pesar de la ley de Lavoisier, pues resulta que no tiene la misma masa que tenía al principio. Es una cantidad pequeña, pero que se convierte en energía, y con ese factor de proporcionalidad, pues la energía que suministra es fabulosa. Si se suministra para fines pacíficos, pues tenemos la energía nuclear, que hoy en día está muy en descrédito, pero que a lo mejor hay que recuperar, no lo sé, si se llega a controlar los residuos nucleares, pero es una fuente de energía, en principio no produce CO2 y no es contaminante, aunque los residuos son radioactivos y es algo peligroso, no es para hacerlo de cualquier manera. Pero, naturalmente, los norteamericanos, ¿para qué lo emplearon? Como todo el mundo sabe, y el Papa acaba de volver del viaje a Japón, pues Hiroshima primero y Nagasaki después fueron los dos campos de prueba reales sobre población civil. Pues lo podían haber hecho en otro sitio, pero lo hicieron sobre ciudades, así que yo eso creo que la historia nunca lo perdonará, aunque ellos dicen, si le das a un norteamericano de Hiroshima y Nagasaki, dice, bueno, que sí, que gracias a eso la Segunda Guerra Mundial se acabó y no Hitler o los japoneses o lo que fuera. Bueno, es uno de esos episodios negros de la humanidad. Pero, bueno, pusieron la fisión nuclear, pues, ¿y qué tiene que ver la fisión nuclear con la tabla periódica? Pues que en la búsqueda de reacciones y procesos de fisión nuclear y en el estudio de los residuos que salen de la misma, se pudieron ir identificando nuevos elementos que eran desconocidos hasta la fecha. Entonces, pues por ejemplo, el plutonio. Claro, si uno dice ya los nombres de los elementos químicos que vinieron justo después del proyecto Manhattan, después del año 45, pues son plutonio, neptunio, el uranio, unos cuantos que tienen que ver con nombres de los planetas, que a su vez tienen que ver con nombres mitológicos. Pero a mí me gusta uno, que es este. Y me gusta uno porque tuve que redactar una pequeña reseña para la revista de Análisis de Química. Nos encargaron a 118 químicos del país, nos encargaron escribir sobre un elemento y a mí me tocó uno del que no sabía nada, pero bueno, pues tuve que ir a Google, a Internet y a otros sitios y encontrar cosas, y es el promecio. Es el número 61, o sea que no es un elemento pesado, es una tierra rara. Y dentro de la serie de las tierras raras, que son 15 elementos, desde el lantano hasta el lutecio, bueno, en realidad son 17, incluyendo el litio y el escandio. Dentro de esos 15 elementos, pues también hasta el año 45 había ahí un hueco que nadie había llenado. Y entonces hubo varios intentos, unos italianos dijeron que lo habían descubierto allá por los años 20 y lo llamaron Florencio, porque ellos trabajaban en la Universidad de Florencia, así que esto de los nombres también tiene su cosa, ¿eh? No son nombres cualesquiera. Bueno, pero podría haber sido perfecto. Si hubiera sido real, pues ahora no hablaríamos del Promecio, sino hablaríamos del Florencio. El mismo elemento, unos norteamericanos en Illinois, también dijeron que lo habían descubierto, el número 61, y lo llamaron, así me acuerdo ahora, Illinois o algo así, bueno, en fin, cada cual siempre, pues como Galio y el Germanio, tratando de arrimar el ascua a su sardina o el elemento a su país. Pues se llamó Promecio porque de los 3 descubridores de este elemento, que no era uno sino 3, y a partir ya, a medida que la ciencia iba avanzando, cada vez es más raro encontrar descubrimientos de una sola persona, que siempre son cosas en colaboración, en cooperación, pues de los 3 descubridores resulta que uno de ellos estaba casado con una escritora. Y entonces, literata, había publicado novelas, etc. Y a esta señora el asunto de las bombas atómicas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki la debía impresionar muchísimo, y seguramente sería una norteamericana de las que votarían demócrata, no creo que fuera partidaria del señor Trump, que probablemente si fuera por Trump, pues lanzaría la bomba donde fuera. Pues... no tenía nombre, ella propuso el nombre de Promecio, acordándose del mito de Prometeo, porque Prometeo le robó, en la mitología griega, fue el semidios o héroe que sabía los secretos del Olimpo, sabía cómo hacer fuego, y el secreto de cómo hacer fuego se lo traspasó a los seres humanos. Zeus entró en cólera, Zeus siempre estaba en cólera siempre, pues y lo castigó eternamente a que un buitre le comiese las entrañas, el hígado. Entonces el hígado se le regeneraba en la noche y durante el día el buitre se lo comía, o viceversa.
Eso sí que es un infierno de verdad, mucho más incluso que el fuego. En fin, castigos de la humanidad ha inventado muchos. Seguramente si en la mitología ese mito está, es porque alguien lo aplicó, o sea que no quiero pensar. Pero bueno, el caso es que a partir... y le puso ese nombre justamente pues, por decir, bueno, la era atómica o el fuego atómico, la energía atómica es como el fuego de nuestra época. Y al igual que el fuego puede dar lugar a grandes catástrofes, pero también puede tener grandes beneficios, pues en el caso aquí con la energía nuclear pasa lo mismo. Puede ser muy beneficiosa, pero también puede ser muy dañina. Todo depende del uso que se le dé. Bueno, ya no me quería enrollar demasiado más, porque y claro, ya entonces la siguiente pregunta es los elementos, ¿de dónde han salido? ¿Por qué están aquí en la Tierra? Entonces claro, hay que preguntarse primero, la Tierra, ¿cuál es el origen de la Tierra? Entonces, pues el origen, hoy por hoy, mientras no haya ninguna otra teoría que lo contradiga, y también en función de medidas espectroscópicas de expansión del universo, etcétera, pues parece que el origen del universo tuvo lugar, pues hace nada, antes de ayer. No sé si son, 13.800 millones de años, previsto por otros sitios, nos dicen 15.000, ¿qué más me da? Pues 1.000 millones de años más por arriba o por abajo, hace, pues, una tira, ¿eh? El Big Bang, en el que algo explotó, y dio lugar algo, llamémoslo energía, pues se convirtió en masa, explotó, se expandió, y en los primeros segundos del Big Bang, o sea, se formaron los elementos más sencillos. Los más sencillos son el hidrógeno, el helio y quizá un poco el litio. Hidrógeno y helio. Y entonces no es de extrañar que el universo, tal y como lo conocemos, la mayor parte, este compuesto, cuando se analiza lo que hay por ahí, sea justamente hidrógeno y helio. También hay elementos ligeros, hay carbono. Por ejemplo, en el año 86 se descubrió una nueva forma del carbono que no es ni el grafito ni el diamante. Tiene la forma de un balón de fútbol, el llamado C60. Pues el C60, sus descubridores, también tres, en realidad eran astrofísicos. Estaban estudiando la radiación que nos llega del espacio infinito, bueno, del espacio exterior, y encontraron algo que no se correspondía con nada de lo conocido y lo asignaron a una nueva forma, no a un nuevo elemento, a una nueva molécula de carbono. O sea, que todo eso tiene que ver también con el estudio de lo que hay más allá de nosotros mismos. Y luego, si primero se forman los elementos más ligeros, pues no sé hasta qué punto, pues, probablemente hasta el carbono, no mucho más allá, pues también va a generar polvo interestelar, pero claro, hay una fuerza de Newton, que es la fuerza de la gravedad. Luego, lo que en principio sale despedido, también por gravedad tiene tendencia a juntarse. Si algo se junta, puede llevar a las estrellas. Si las estrellas... si se junta mucha masa, pues podemos tener estrellas supergigantes. En esas estrellas supergigantes, la densidad en el interior son densidades realmente, pues eso, nunca mejor dicho, astronómicas. Y cantidades de energía o temperaturas también astronómicas. Pues en esas condiciones de altísima densidad y altísima energía, lo que se llama condiciones muy extremas, es ahí donde se puede forzar a que partículas de igual carga, como son los protones, se puedan juntar unas a otras con algo que ahora llaman pegamento nuclear. Sí, por cierto, en sitios como el CERN, en Suiza, en lo que estudian, trabajan en colisiones de unas partículas con otras para averiguar qué tipo de partículas subatómicas existen, qué tiempo de duración tienen, cómo interaccionan unas con otras. O sea que lo que en el siglo, para nosotros es la química, que es a nivel atómico, para ellos es a nivel subatómico. El estudio del núcleo. Bueno, pues lo que quería decir es que los elementos, cuanto más pesados sean, más seguridad tenemos de que se han formado en el interior de estrellas. Así que, como nosotros formamos parte de esta Tierra y estamos compuestos sobre todo de carbono, pero también agua, hidrógeno, digo sobre todo carbono, ¿qué va? Un 70% es agua, o sea, hidrógeno y oxígeno, pero el carbono pesa más. Carbono, dando lugar a pues, las proteínas, el ADN, un montón de cosas, y algunos elementos que son importantes, pero están en mucho menor proporción. También nitrógeno, oxígeno, fósforo, el fósforo de los huesos. ¿De dónde venimos? Pues venimos de las estrellas. Así que hay por ahí de la Iglesia algo con bastante mala idea, que es
polvo eres y en polvo te convertirás y arrepiéntete de tus pecados, que mejor es arrepentirse por si acaso, desde luego. Pero, en realidad, es algo mucho más bonito, en inglés es stardust, que es somos polvo de estrellas, y es verdad. El hierro, por ejemplo, que circula por nuestra sangre, pues se formó en alguna estrella por ahí, en algún sitio. Entonces, ¿y cuándo se diseminan esos elementos más pesados que están en el interior de las estrellas, cuando se diseminan dando lugar a otras cosas? ¿O lo han hecho en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro? Pues cuando las estrellas, que son también entes dinámicos, no son rígidos ni estáticos, sino que evolucionan, las estrellas también, pues las supernovas explosionan. Hay otras estrellas, las enanas marrones, que de repente colapsan. Hay estrellas de neutrones. Pues cuando esas estrellas, alguna de esas cosas les pasa, pues dan lugar a planetas que giran en torno a otras estrellas y así sucesivamente. O sea que esa historia de la que nosotros formamos parte no se acaba aquí, por lo menos mientras el universo sea lo que conocemos. Y es más, hay elementos. De los 118, la mayoría se han encontrado en la Tierra, salvo algunos, como dije que el helio no, pero luego el helio, el que usamos ahora, sí estaba en la Tierra atrapado. Hay elementos que se relacionan con grandes sucesos o grandes eventos astronómicos que nos han afectado. Por ejemplo, seguro que han oído hablar de la extinción de los dinosaurios, y que no fue en el Jurásico, por cierto, sino creo que fue en el Cretácico. Una de esas grandes extinciones tuvo lugar porque en el Golfo de México impactó un meteorito de dimensiones gigantescas que en lugar de irse como tenía que haber ido, pues llegó a la Tierra, chocó y formó una nube que no sé cuándo, durante años o décadas o lo que fuera, enfrió la Tierra, las plantas murieron, los pobres dinosaurios se quedaron sin comida y se extinguieron. ¿Vale? Bueno, pues en el Golfo de México se han encontrado cantidades mucho mayores que en ningún otro sitio del planeta de un elemento llamado iridio. Entonces, el iridio es uno de los llamados metales nobles. Metales nobles conocemos sobre todo el oro, pero también la plata, también el platino, también el rodio, también el rutenio. O sea, hay una zona de la tabla periódica donde hay unos elementos metálicos poco reactivos. Hay metales nobles y hay gases nobles, y en ambos casos la palabra noble pues significa pues que no hacen nada, que son bastante inertes o bastante poco reactivos. No iba con segundas intenciones, pero ahora que lo dices, pues sí, es verdad, no iba con segundas intenciones. Bueno, y claro, y ahí está tipo de estrellas. También las estrellas tienen colores distintos y tienen colores distintos porque la emisión en el espectro visible o en el de rayos gamma o en el de lo que sea, pues no es la misma porque están a temperaturas distintas. Y entonces, por ejemplo, pues me parece que las más pequeñas, sus temperaturas se estima que están entre 3 y 4.000 grados, las más grandes 20, 25.000. Yo creo que en el interior pueden ser millones de grados centígrados, seguramente. Pero en el interior nadie ha ido al interior de una estrella, ni siquiera al interior de la Tierra, salvo Julio Verne, en la imaginación, a ver qué es lo que había por ahí dentro. Pero bueno, y ahora sí, si digo que el iridio es un metal noble muy raro, mucho más caro, mucho menos abundante que el platino, por ejemplo, pues esta tabla periódica me encanta. Esta la ha publicado la EUCHEM, que es la Sociedad Europea de Química, y es como la tabla de Mendeleev, pero parece que la hemos hecho pasar pues por no sé, a través de un prisma un poco loco. Es una tabla real. En esta figura lo que se ha tratado de simbolizar es el área de cada elemento tiene que ver con la proporción de ese elemento en la corteza terrestre, en la corteza, no en la. Y cuando digo la corteza es la litosfera, o sea, los minerales, pero también la hidrosfera. Así que no nos extraña, por ejemplo, que hidrógeno aquí y oxígeno, pues que sean muy abundantes, porque ahí tenemos los océanos que están hechos de hidrógeno y oxígeno, o sea, agua. Yo qué sé, pues tiene el sodio mucho más abundante que el litio, el fósforo también bastante, pero vamos, por aquí, cuanto más pesados, pues en realidad bastante menos abundantes porque son menos estables. Y por cierto, que de los elementos radioactivos, cuando los elementos emiten esa radiación, ellos se van transformando en otros elementos, porque esa radiación viene del núcleo. Entonces, si viene del núcleo, el núcleo va cambiando. Si va cambiando,
el sueño de los alquimistas, que era la conversión de unos elementos de una materia en otra, pues sí que se ha logrado, se logra. La materia transmuta, la transmutación de la materia, solo que no en oro, sino en plomo. El final de los elementos radiactivos es el plomo. Por eso, cuando alguien quiere protegerse de la radioactividad o de radiaciones muy ionizantes, tiene que poner una pared de plomo. Si vamos a hacernos una radiografía, por ejemplo, de pecho, el analista de rayos X protege lo que no quiera que lleguen los rayos X, lo protege con algo muy pesado y es porque tiene plomo. ¿De acuerdo? Bueno, así que no todos los elementos son igualmente abundantes y por tanto hay que cuidarlos. Y ahora, aquí tenía, por ejemplo, me ha gustado también, está en internet, los elementos de todos los 118, todos los que hay, pues aquí, en un móvil. Así, no sé si es smart o no, pero vamos, aquí en un móvil, ¿cuántos elementos hay? Pues hay todos esos que hay, o sea, muchísimos. Es increíble. Desde la batería, las baterías actuales son de cobalto, tienen además de carbono y de un separador electrolítico, tienen cobalto y litio, son óxidos de cobalto y litio. Bueno, pues el cobalto, por ejemplo, es un elemento estratégico. ¿Cuándo hablamos de elementos estratégicos? Pues cuando son elementos que tienen mucho valor y que puede haber incluso guerras por ellos. ¿Han oído hablar de las guerras del coltán? Supongo que sí. Pues el coltán es un mineral que desgraciadamente para los congoleños existe en una zona muy concreta de África, en torno a entre Uganda y el Congo y Ruanda, me parece que es, y ese coltán contiene elementos como el niobio, como el tántalo, y también contiene el cobalto. Pues son elementos muy, muy apreciados, pues que son elementos esenciales como para formar parte de materiales inorgánicos en la microelectrónica. Cuando digo un smartphone, pues puede ser una pantalla de televisión de plasma o puede ser, yo qué sé, pues muchísimas de las aplicaciones tecnológicas. Estamos rodeados de muchos más elementos de los que creemos y esos elementos muchas veces son raros y si son raros son muy costosos y son muy costosos pues hay peleas que ojalá fueran solamente peleas de mercado, pero a veces son peleas de guerras de verdad, con armas. Así que el cobalto, el tántalo y el niobio son uno de esos elementos. El otro es el litio. Y ahora mismo hay un follón impresionante en Bolivia. Y bueno, yo sigo, no se dice por ahí, pero a mí no me extrañaría nada que Estados Unidos estuviese detrás de los follones que están teniendo lugar en Bolivia. Porque Bolivia tiene la suerte, o la desgracia, yo creo que la suerte, de tener unos salares impresionantes, ricos en litio. Y el litio es el elemento que forma parte de las baterías que están en los dispositivos portátiles, ordenadores o teléfonos, pero también en el vehículo eléctrico. Cuando ahora intentan vender vehículos no contaminantes con baterías capaces de darnos autonomía de varios cientos de kilómetros, las baterías tienen que ser, las actuales, las buenas, contienen el litio. Y el litio es mucho más raro que el sodio o que el potasio. Pero como es mucho más raro, pues también hay hay intereses muy importantes por los países, sobre los países que lo pueden producir. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Evo Morales, nada más acceder al poder hace ya unos cuantos años, fue nacionalizar las reservas, los salares que no servían para nada, los nacionalizó. Bueno, pues así que este indio tan tonto no es. Pero bueno, no digo que sea ni bueno ni malo ni nada, o sea que en política y minerales y tabla periódica, pues todo eso tiene mucho que ver, no solamente es el oro. Ahora, de los nombres. Pues los nombres antiguos, se han conservado los nombres antiguos simplemente nombrándolos en latín. Así que los nombres si uno busca los nombres de los elementos químicos, casi todos terminan en ium. Pues el carbonium, el ferrum, stannum, plumbum, o sea, los nombres que los romanos daban a esos elementos conocidos de la antigüedad se han conservado. Y los símbolos químicos, pues simplemente tiene que ver con el nombre en latín. Eso sí, por ejemplo, la plata no se llama P ni PT, PT es el platino, la plata se llama AG, porque la plata en latín se denomina argentum. Entonces, AG viene de argentum. O el mercurio, HG, no es M o MC, es HG porque en latín se llamaba hidrargirium, o sea, como plata líquida. Hidros, líquido, agua, y argirium, pues de plata. Y así que HG, etcétera.
Luego, mucho más adelante, bueno, en la época de la Edad Media ya he hablado del nombre del antimonio, el del zinc no sé exactamente muy bien por qué, no recuerdo cuál, pero bueno, los gases nobles también los he mencionado, el helio por lo del sol, y luego los otros son muy divertidos, el Ne, neón, porque era el nuevo, neos, el argon, otro nombre mitológico, el Jasón y los argonautas, y en toda esa historia mitológica. O el siguiente, Krypton, mencioné antes a Superman, y Superman tenía una piedra verde que emitía no sé qué rayos, la kriptonita, porque Krypton quiere decir algo oscuro. Cuando se habla de algo que es críptico, es algo pues, un poco ahí medio de brujería, ¿no? O el xenon, ahora habla de la xenofobia, pues xenos significa algo extranjero, o algo desconocido, o algo extraño. Xenon era un gas, todos son gases nobles, extraños. Y el último, el radon, pues porque como el radio es radioactivo, ¿vale? Pero ya no es el último gas noble, ahora el último gas noble es el OG, el oganesion, que ya no tiene que ver, es el 118, el último descubierto por el señor Yuri Oganeson, que tiene el gran honor de haber podido dar nombre en vida a un nuevo elemento químico que él descubrió. Otros muchos tienen nombres mitológicos, y cuando hablo de nombres mitológicos, pues muchos tienen que ver con la mitología grecolatina, pero otros tienen que ver con la mitología alemana, o sea, nórdica, o mucho más incluso con la escandinava. Mencionaba antes Juego de Tronos, pues yo que sé, si uno me dice que hay un elemento que se llama Torio, con TH, pues el Torio es el dios Thor, que era como Zeus para los escandinavos, pues para el omnipotente, por ejemplo. Pero también hay muchos elementos con nombres geográficos. Entonces he mencionado antes el galio, el germanio, el polonio, el francio. Los franceses dije antes que no se conforman, que son bastante chauvinistas, pues tienen varios elementos que aluden a Francia o partes de Francia. Por ejemplo, el galio, claro. Por ejemplo, el francio, evidente. Pero el lutecio, que es una tierra rara, también es un elemento que alude a París, porque Lutecia era el nombre latino de París. Y hay alguno más por ahí. El californio, el berkelio, el americio, el dubnio, pues son todos nombres que tienen que ver o con el país o con el sitio donde esos elementos han sido descubiertos, donde hay reactores nucleares o donde hay colisionadores de partículas capaces de producir nuevos elementos, que es donde se han descubierto. De hecho, el oganesion, si no hubiera habido un dubnio antes, le habrían llamado dubnio, porque Yuri Oganeson trabajaba en Dubna, que es un reactor nuclear que está a unos 40 kilómetros de Moscú. ¿De acuerdo? Bueno. A los tres que descubrieron los españoles. Sí, ahora mismo. Y otros muchos ya también con nombres de científicos. Pues está el Curio, ¿no? Así que del señor Pierre Curie, el Curio, está el Einsteinio, el Fermio, el Mendeleev. Después de todo, al final sí que tardaron un poco, pero sí le dieron, creo que es el elemento 101, el Novelio, el Rutherfordio, en todos esos elementos, esos nombres que antes he dicho, pues de alguna manera también se les ha reconocido. Así que aquí hay una especie de batiburrillo, y quien los nombra y les da carta de naturaleza es la IUPAC. Hasta que la IUPAC no se pronuncia, no hay nombre. De hecho, el Oganesion, el 118, hasta hace poco, se le llamaba el 118, el UUO. Otra vez en latín, 118 unionil octium. Y igual que había el UO, pues había el UUT, el UU-tercium, el 113, o el 114, UUQ. Bueno, pues ya todos esos elementos ya tienen nombres, y en este caso son nombres de científicos. Y ahora ya sí, bueno, claro, este mapa me gusta mucho y no me gusta y hay una cosa en la que no estamos los españoles de acuerdo, y es en esto. Hay aquí dos banderas españolas, que son esta de aquí, este es el platino, y este de aquí, que es el wolframio, y aquí aquí a la izquierda hay uno que es el vanadio, que ahí está puesta una bandera sueca, pero no es cierto, lo descubrieron antes españoles y hay que reivindicarlo. Pero bueno, al menos en ese conjunto de banderas, y aunque no seamos muy de banderas, pues ahí está la nuestra. Bueno. ¿Para cuándo el España? Pues tenía que haber, si los hermanos de Újar hubieran sido menos modestos, a pesar de que eran casi vascos, eran riojanos y trabajaban en las vascongadas, pues tenían que haber llamado a su elemento al menos Euskadio, o haber llamado Hispanio,
O riojano. O Río, lo que pasa es que Riogio, eso no suena muy bien. Pero bueno, entonces, 3 elementos españoles, el vanadio, el wolframio y el platino. Y vamos a hablar de ellos en orden cronológico. Entonces, el primero de ellos es el platino. Y el platino lo descubrió un tal Antonio de Ulloa, que era geógrafo, humanista, matemático, navegante no, pero sí se enroló en una navegación en torno una navegación alrededor del mundo. Ahora que se conmemora los 500 años de la circunnavegación por parte del Cano y Magallanes, pues años más tarde, este señor también se enroló en una expedición, no recuerdo ahora si fue la Malaspina o fue otra, pero era una expedición para poder trazar, desde el punto de vista geográfico, los meridianos con toda exactitud. Y España en esos momentos era un imperio, tenía territorios de ultramar a los que podía acceder con facilidad, simplemente había que cruzar el Atlántico, cosa que no es tan difícil, que no es tan fácil, perdón. Y además llevar instrumentos de medida, pero los navegantes eran realmente grandes matemáticos y grandes también geómetras. Bueno, pues en esa expedición para determinar el meridiano terrestre, pues Ulloa pasó por él, y además en esa época se anotaba todo, los cuadernos de viaje eran importantísimos, porque luego la memoria pues va fallando cada vez más, así que Ulloa lo apuntó todo y lo publicó. Y entre las cosas que apuntó fue que en el Perú tenían algo que se parecía a la plata, pero que no era plata, y que quedaba como residuo al fundir el oro del Perú. Entonces, el oro hay que sacarlo siempre, separarlo de la mena. La mena suele ser mena silicia. Eso casi siempre es fundiéndolo, atacándolo con otras cosas, y cuando se funde en el crisol, el oro tiene una densidad, lo que sea más denso que el oro queda abajo. Y si no, la temperatura no ha llegado a un punto suficiente, se queda sólido, no funde. Pues ya los incas eso ya lo sabían, pero no lo habían reflejado. Y además eso era algo que se despreciaba. Pues Ulloa lo recogió en su diario y como sabía algo de química, lo publicó, o lo dio a conocer. Y se llamó platino porque se parece a la plata. Yo siempre hago como si fuera un chiste, plátano, pero el plátano es otra cosa distinta, es la banana. Así que es algo que parece plata, pero que tiene ese aspecto, pero que funde y es más denso que el oro. Bueno, pues se reconoció posteriormente como un elemento químico y ahí está. Y a quien le interese el platino, pues le recomiendo muchísimo visitar la casita del príncipe, la casita del labrador, la del príncipe señor Escorial, la del labrador en Aranjuez, porque en la casita del labrador en Aranjuez hay una habitación entera forrada de platino. Y es que estamos hablando de la época de Carlos III, no sé si fue Carlos III o Carlos IV, los reales palacios, y también el interés, la época también de la Ilustración, el interés por lo nuevo, y el platino, cuando se aprendió a fundirlo, a malearlo, pues ya se vio que era bastante más resistente en muchas cosas que el propio oro, y bueno, pues nuestros reyes borbones de entonces se permitieron el lujo de, en la cajita del labrador, decorar toda una pieza, que es esa que está puesta ahí, con placas enteras de platino maravillosamente trabajado. Merece muchísimo la pena verlo. ¿Qué usos tiene el platino además de decorar reales sitios? Pues el uso el más conocido actualmente es justamente en los tratamientos oncológicos, porque es este compuesto de aquí, que es uno de ellos, hay toda la serie, el llamado cisplatino, pues es uno de los antitumorales más efectivos que hoy en día se conoce. Es horrible porque la quimioterapia, que es tratamiento con ese tipo de compuesto, pues tiene efectos secundarios, tiene efectos sobre el ADN y no solo sobre las células tumorales, sino sobre todo el organismo. Pero bueno, afortunadamente funciona y hay mucha gente que sobrevive gracias al cisplatino. Claro, Correos también le dedicó un sello, en este caso de 1,30 euros, y ahí se ve cómo asocia la figura de Ulloa con la navegación, y es el elemento 78, etcétera. Bueno, antes el platino era mucho más caro que el oro. Ya, acabo, ya está, pues entonces 3 minutos. El siguiente elemento, el wolframio. Pues ahí hay dos hermanos, Fausto y Juan José de Lúllar, que eran de origen, ellos eran riojanos, aunque creo que también, no sé si aparte de la familia también era francesa, pero bueno, estudiaron en el Real Instituto de
no me acuerdo qué, de las Vascongadas con B, en Guipúzcoa, que entonces era una institución donde pues, se estudiaban muchas cosas, entre otras cosas minerales. Entonces, los hermanos Elújar, ambos tenían conocimientos de química, ambos trataban de averiguar los minerales de qué estaban hechos, y les llegó un mineral de origen alemán llamado Wolfram. No es Wolfram Amadeus Mozart, es Wolfram, que significa espuma o baba de lobo. Y era porque este mineral era lo que los mineros, buscando estaño, encontraban y lo despreciaban, porque era algo que no les servía para nada. Pues ahí, atacando con ácidos y como fuera, tal y cual, fueron capaces los hermanos de aislar el metal, no fundirlo, pero bueno, estudiarlo. Y enviaron su carta con su publicación. El problema es que la carta se perdió por ahí, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ya había tenido lugar la Revolución Francesa, es 1700, es que no me acuerdo el año. 1783. 83, sí. No, entonces no era todavía la Revolución Francesa, porque fue en el 89. Pero vamos, es en esa época. El caso es que unos suecos, mejor dicho, un sueco, Scheller, hizo lo mismo, llegó a la misma conclusión, aunque pues va años más tarde, y por parte sueca el nombre que se le dio fue tungsteno, que tiene que ver con, un nombre de origen también alemán. Stein en alemán significa piedra, y Thun, no me acuerdo ahora qué es lo que significa, se me ha olvidado, bueno, pues algo significa también, piedra de algo. Pero los hermanos Elújar, pues como lo habían descubierto en un mineral que ya tenía nombre, Wolfram, pues le llamaron wolframio, y así que ha habido siempre, históricamente, un litigio por la autoría o este descubrimiento, y la IUPAC adoptó una solución salomónica que consiste en que todo el mundo, salvo los hispanoparlantes, a este elemento lo llaman tungsteno, pero todo el mundo, y nosotros wolframio, pero todo el mundo lo conoce con la letra W, que viene de wolframio. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, entre los usos del wolframio, pues el más conocido de todos ha sido la bombilla de Edison, porque el wolframio, su punto de fusión, es un metal, antes hablaba de metales nobles, es un metal refractario. Lo refractario es lo que se puede calentar a altísima temperatura sin que le pase nada, sin que funda. Pues los filamentos de bombillas antiguas, y no tan antiguas, de hace bien pocos años, están hechos de wolframio. Y por eso se podían poner incandescentes a temperaturas de más de 3000 grados centígrados. Al estar incandescentes emiten luz, pero no se funden, salvo cuando se van adelgazando, y decíamos que la bombilla se había fundido. No se había fundido, se había adelgazado el filamento y dejaba de funcionar. Pero también tiene aplicaciones militares, y entonces hay muchas novelas en torno a la Segunda Guerra Mundial con novelas de espías y de cosas bueno, pues muy interesantes, la verdad, sobre los países que tenían wolframio, entre ellos España, en la zona de Galicia, en Salamanca, hay minas de minerales conteniendo wolframio, y hubo grandes intereses, tanto por parte de Hitler como por parte de los aliados, por conseguir, porque el wolframio endurece muchísimo al acero. Y entonces los tanques, las balas, pues son mucho más resistentes, y claro, con materiales más resistentes se ganan guerras. Pero claro, nada como una bomba atómica, ¿no?, para acabar una guerra. Pero bueno, hay muchas novelas, y Franco, que tampoco era tonto, pues parece ser que vendía el mineral de wolframio de un modo más o menos oculto, tanto a los alemanes como a los aliados. O sea que bueno, historia del wolframio. Y es el último ya, el vanadio, y en este vanadio tenemos otro país competidor, pero es un país amigo, son los mexicanos. Y es porque este elemento lo descubrió un madrileño, y no tiene calle en Madrid, y es una pena que no haya en Madrid una calle que lo conmemore, porque el señor Andrés Manuel del Río, estudió con Lavoisier, o sea que él nació en el siglo XVIII, se formó en Francia, y volvió a España, y de ahí fue a México. Pero México entonces era la Nueva España, y en México la minería siempre ha sido algo importantísimo. En México no tanto por el oro como en el Perú, sino por la plata. México es el país de la plata. Pero hay una cantidad enorme de minerales, y entre los minerales mexicanos hay uno que tiene color rojo, que es este de aquí, que se llama la vanadita, con V,
Y entonces el señor del Río fue a México, allí adquirió posición y categoría, no sé si llegó a dirigir el Instituto de Minería o no, pero vamos, tuvo una posición muy importante, investigó sobre ese mineral, aisló el elemento contenido en él, y como el mineral ya tenía nombre, otra vez de nuevo, falsa modestia, pues tenía que haber puesto, pues, yo qué sé, Mexicalio, por ejemplo, según los mexicanos, o podría decir también el hispanio, o el novohispanio o algo así, pues le llamó, primero le pusieron el nombre de eritronio, porque eritros en griego significa rojo, el mineral es rojo, pero el metal no es rojo, así que al final el nombre que prosperó fue el del vanadio. Claro, como en 1816 México se independizó de la corona y el señor del Río tenía allí ya, supongo que familia y una buena posición, pues se quedó, se convirtió en mexicano, no sé si contribuyó a la Revolución Mexicana o no, pero vamos, desde el 16 en adelante fue mexicano. Pero hay que decir que el descubrimiento es de 1801, es decir, en la época en que aquello todavía era parte de España, y él desde luego madrileño. Y entre los usos, pues hay también de nuevo herramientas de acero que contenían el vanadio, herramientas de corte, etcétera, etcétera. Y ya termino. ¿Por qué le puse el título? ¿O por qué a veces decimos que la tabla periódica es la piedra roseta del universo? Pues ahora hay que ir a la arqueología. Y entonces en la arqueología uno de los hitos más importantes es justamente el descubrimiento de esa piedra que se descubría en las campañas napoleónicas en Egipto. Napoleón también quería ser el amo del mundo, pues también fue a Egipto y algunos de sus... no sería él, pues alguno de sus generales se trajo una piedra curiosa, como una curiosidad, hasta que un arqueólogo llamado Champollion, pues unos años más tarde, bastantes años más tarde, como 20 años más tarde, pues la pudo descifrar. Y la pudo descifrar porque esta piedra contiene inscripciones, como es bien sabido, en griego, en escritura jeroglífica y me parece que en arameo. Demótica, sí, vale. Eran tres idiomas. En 3 idiomas. Entonces, Champollion, culto y erudito, pues supongo que sabría mucho, pues sabría griego, por supuesto, conocería el otro idioma y pudo descifrar la escultura jeroglífica. Y gracias a la piedra roseta se pudo interpretar toda la historia egipcia, que abarca pues, son varios milenios. Y entender aquellas figuras que eran tan bonitas y tan decorativas, qué querían decir y qué estaban contando y qué faraones y qué... En fin. Así que, si la piedra roseta sirvió para descifrar en la cultura egipcia y fue una gran contribución a la arqueología, yo creo que con mi charla creo que ha quedado de manifiesto que el conocimiento de los átomos que existen, cómo están formados, cómo es el núcleo, cómo son los electrones, qué propiedades tienen, cuáles son los que quedan por descubrir, y también puedo decir que es algo universal porque hasta ahora nada de lo que existe en el universo que tengamos conocimiento escapa o está fuera de la tabla periódica. De hecho, la mayor parte es hidrógeno y helio y bastante más cosas. Pero nada de lo que existe está fuera de ahí. Y estamos convencidos de que si algo nuevo se descubre, pues ir añadiendo nuevas líneas a esas... hay elementos, se predicen que habrá algunos que en lugar de descomponerse tan rápidamente como los radiactivos, pues que tengan una estabilidad mayor y que permita estudiarlo mejor. Pero vamos, es algo realmente universal. Y también espero haber puesto bien de manifiesto que la tabla periódica, por mucho que hubiera un complot, iba a decir mafia tampoco, un lobby es una palabra más suave, un lobby ruso tratando de hacer honor a Mendeleev en el 150 aniversario de su publicación, pues en realidad la tabla periódica es una obra colectiva, es patrimonio de la humanidad, porque son muchos los que fueron contribuyendo desde la antigüedad hasta nuestros días. Y todo ese conjunto de conocimiento pues es realmente muy importante. Y yo creo que ya... sí, un momento, perdón. Me queda algo más. Sí, esto. Hay una exposición magnífica, solo está hasta el 20 de diciembre, o sea, que quedan pocos días. Y es en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, en la biblioteca. Las bibliotecarias hicieron un trabajo magnífico. También está en Internet, o sea que se puede, si se copia ni siquiera hace falta copiarlo. Uno pone en Google Biblioteca de Químicas, Universidad Complutense, y ya te remite a la página web de la biblioteca. Y dentro de la página web uno ve tabla periódica y ya te remite a ella. Y ahí se van pinchando distintos campos y se van viendo contenidos. O sea que todo lo que yo acabo de contar, todo está contenido ahí y se puede incluso ampliar.
Lo que eso sí, los paneles son muy pequeñitos, hay que hacer un zoom bastante grande para poder leer algo. Y además, entre los múltiples fastos dedicados a este aniversario, pues en nuestra facultad se lanzó un concurso en Bellas Artes de escultura para poner un monumento que conmemorase este año, y ese monumento pues es el que está puesto ahí. La verdad es que a mí no me gustan nada, pero nada estos monumentos, que en Rejandos tenemos también unos pocos, de hierro oxidado. Bueno, es un hierro que está oxidado hasta cierto punto, que ya lo... ¿Cómo lo llaman? Acero corten. Pues sí, acero corten. A mí la verdad es que me parece que es algo viejo y feo y que sea... Pero bueno, ahí está. Pues hay 3 chapas perforadas con la configuración electrónica de los 3 elementos, y está en el vanadio. Los artistas son estudiantes de fin de grado de Bellas Artes, recibieron un premio en metálico, y además nos contaron cuál era el objeto del diseño, por qué habían elegido este diseño y no otro, y además fueron tan buenos que hubo también un accessit, que nos recibió un premio en metálico, pero también una mención de honor. Y eso sí, estar allí pues hasta que alguien se dé en la cabeza con ellos y digan que es peligroso, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Una pena que no nos hayas dejado.